¿Cómo están? Bienvenidos a Más de Ti por Bio Bio TV. Hoy estoy con una actriz italiana, pero ya es chilena absolutamente, la gran Alessandra Guerzoni. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, de conocerte finalmente en persona, así que muchísimas gracias por la invitación. Lo decíamos ahí, italiana, pero de corazón ya chilena absolutamente. Sí, ¿Cuántos totalmente. años ya en nuestro país? Es sin lugar a duda el país donde más he vivido. Yo obviamente nací en Italia, en la tierra de Pavarotti, del aceto balsámico, de la Ferrari, pero terminé la secundaria en un colegio internacional, por ende me fui de ahí que tenía 15 años. Después cursé la universidad en la Universidad de Londres, vaya la redundancia, y de ahí llegué a Chile para realizar la investigación para mi PhD, que es el doctorado. Entonces, como te contaba, yo llegué aquí, cumplí aquí mis 20 años. Y es lejos el país donde más he vivido, muchísimo más que Italia a esta altura del partido. ¿Y eres chilena? Seguramente Chile es la patria del corazón, es la patria adoptiva, es el país que me ha permitido realizar mi sueño de ser actriz y por ende, y recibir, y eso lo quiero decir al toque, muchísimo cariño por parte del pueblo chileno. Siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho aprecio. Y eso, cuando uno es un actor o actriz, es lo que da sentido a nuestro oficio, porque en el fondo nosotros, o por lo menos yo abrazo así mi oficio, siempre me propongo de dejar algo en el corazón de los espectadores, y de eso se trata. Y una obra de teatro, una película, una teleserie, es siempre el público quien termina de completarla. Y sin el público nosotros no seríamos nada. Entonces, haber recibido a lo largo de las décadas tanto cariño, tanto aprecio, hasta el día de hoy me escribe la gente, me cuenta, porque además es bonito, ¿no? Ahora que están volviendo a transmitir la teleserie de la época de oro. Entonces, claro, lo que eran niños en esa época y la veían en la hora de las 11, ahora me escriben y me cuentan, oh, usted no se imagina, yo tenía tantos años, para mí representó, usted fue mi amor platónico, cosas así. Entonces, claro, es como sentir que de alguna forma uno ha estado acompañando la vida de las personas, y para mí eso es el regalo, el tesoro más grande en relación a mi oficio. Qué lindo recibir el cariño de la Sí. gente. Ahora, Alessandra, lo decías, en la época de oro de TVN, tú estuviste en muchas producciones, en La Fiera, que la están repitiendo Sí, actualmente. ahora le tocó a La Fiera, sí. Sí, pero también hay una teleserie que es muy emblemática, Romané, donde tú Sí. eras Vinca. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Y me imagino Oh, que la gente maravilloso. se acuerda mucho de ese personaje. Sí, mira, bueno, parto por decir que la época de oro no por nada fue la época de oro. Yo te podría decir así, siempre esperando que vengan, que se renueven momentos existenciales, profesionales, igual de lindos, pero sin lugar a dudas hasta ahora ha sido el momento más feliz de mi vida, más pleno. Y un rol importante en esa plenitud, sin lugar a dudas, fue la experiencia de vivir las teleseries en ese contexto. Eran teleseries que se inspiraban todas en grandes obras de la narrativa universal, que se preparaban, o sea, los guiones se preparaban a lo largo de 2 años. La producción tenía como mínimo 9 meses de preparación. Estaba esa tríada de oro que era Carrasco, Vicente, Pablo Ávila a la cabeza. Era la época en que se intentaba a través de la teleserie de crear una imagen país para los chilenos. Era tiempo donde la gente todavía no viajaba tanto como ahora. Entonces el propósito era dar a conocer Chile a los chilenos y instalar a la hora de la 11, eran los tiempos que existía todavía la 11, temáticas importantes, que pudieran ser una inspiración para diálogo familiar y diálogo de la colectividad, sin nunca traicionar el género de la teleserie ni renunciar
a la entretención. Y otra cosa muy bonita es que, si tú te acuerdas, éramos elencos enormes, estamos hablando de unas 37 personas de elenco estable. Entonces la fórmula era el macromundo con el micromundo. Si tú te fijas, había obviamente el triángulo protagonista, etcétera, y muchas historias paralelas. Y eso no era casual, era para que cada sector de la sociedad tuviera personajes con los cuales identificarse. Entonces era un retrato a 360 grados de la sociedad. Y creo que esa fórmula, ese conjunto de elementos, y también los tiempos de preparación, de dedicación, de ensayo, se ensayaba casi como si fuera una obra. Éramos un elenco que se mantenía estable, y yo siempre decía, es lo más cercano que he vivido a la comedia de arte, porque había este elenco que se transformaba en una familia al cual Vicente agregaba nuevo personaje todos los años, entonces la familia se agrandaba, y además nos íbamos todos los meses una semana a regiones, y eso también era un crear vínculo con los distintos contextos. Y en ese sentido te digo, en el caso del Circo de la Montini, estábamos todavía grabando la teleserie anterior y empezamos a entrenar. Entonces es distinto realizar un producto que viene con ese tamaño de trabajo, de preparación, y yo puedo hablar de la actuación, pero era a nivel de todos los departamentos, que una fórmula mucho más inmediata que la que se aplica hoy día. Y yo creo que el conjunto de esos factores hace que no solo explica el tremendo éxito que tuvieron en ese momento, sino que sean piezas que se mantienen vigentes a lo largo de las décadas, porque acaban de repetir Romané y tuvo un éxito excepcional. Fue pieza que era en la tarde, etcétera, ya no sé cuántas repeticiones van, pero tuvo los ratings más altos del canal en ese periodo. Y ahora es muy bonito que esté de vuelta la fiera, porque Giulia, te cuento cómo llegué yo a esto. Vicente, como buen director, sabe perfectamente que donde tú puedes ver de verdad el actor en todas sus capacidades y al desnudo es el teatro. Claro. Porque en el audiovisual hay retake, montaje, o sea, hay muchos otros, muchos otros lenguajes que apoyan la actuación, mientras que en el teatro, en el momento de lo que hubo, es el actor solo. Entonces, en esa época Vicente casteaba en el teatro. Y a mí me vio en una obra que fue un éxito monumental del Teatro Nacional, que se llamaba Jugar con Fuego. ¿Y qué hace? Me prueba en un episodio de Sucupira la comedia, donde yo interpreto mi primera rusa, un protagónico en ese episodio, con nada menos que Tito Noguera. Y pasé la prueba y entonces me introduce como antagonista en La Fiera. Y ese personaje, ahora, desde ahora es difícil entenderlo, pero en ese minuto el personaje de la Giulia fue muy rupturista, porque se introducía esa mujer, entre comillas, emancipada, libre, digamos, en su vida sexual, que queda embarazada y puede ser, el padre pueden ser 3 personas. Y yo recuerdo que Eduardo Bereni, el hermanito, me dice: oh, Alessandra, pero este es un personaje debut y despedida, te van a odiar. Y por el contrario, identificó un grupo de mujeres que ya estaban en otra forma de entender sus relaciones, su sexualidad, etcétera, pero que no tenían ninguna identificación o representación a nivel mediático. Y tuvo un éxito increíble, increíble. Después vienen La Nocturna, etcétera, pero en ese momento fue un personaje totalmente rupturista. Así como lo fue después la Natashita, o sea, la primera vez que se instala en la teleserie el abuso en las relaciones de pareja, que eso era también una característica de esa época, o sea, introducir temáticas que sí fueran, digamos, a la altura de una conversación, de instalar un debate. En el mismo Circo de la Montini estuvo el primer personaje gay.
con eso te lo digo todo. Sí, eran distintas temáticas que obviamente, como decías tú, identificaban a la gente. Ahora, porque yo vuelvo a Romané, ¿por qué? Sí, Porque bueno, debe ser súper difícil o complejo para ti, siendo una italiana, hablando español, hablar romané. ¿Cómo fue esa preparación? Todo lo contrario. El romané fue lejos en términos de idioma, el personaje que me costó menos. Tan así que si tú te fijas, yo era la que más hablaba en romané. Fue un aprendizaje muy lúdico. Mira, el romané como que me servía para toda la falla que tengo en castellano. Entonces, nunca fui tan libre en términos de hablar romané así. No, la vinca será siempre única en todos sus aspectos, partiendo por el romané, por la experiencia. Compartimos con los gitanos 9 meses, por todo lo que aprendimos de ellos. Y porque ese el personaje, no sé, porque también la Natashita la aman mucho y también la Miss Emily. Pero seguramente es el más icónico en relación a mí. De esa época y además porque tengo que decir, sin quitarle ningún mérito a mi querido Alfredo Castro, juntos éramos dinamitas. Eso te iba a decir, ¿cómo fue trabajar con Alfredo? Porque ese personaje de Alfredo también es uno de los más icónicos que hasta el día de hoy se recuerdan ustedes. Sí, no, es que esa, o sea, Alfredo Castro es un fuera de serie, lo sabemos. Haga lo que haga, uno no puede sino enamorarse. Grandísimo actor, por eso está teniendo también el reconocimiento y el éxito internacional. Obviamente yo no le llego ni a los talones, pero sí éramos también una gran pareja escénica, una dupla con una química espectacular y fue puro gozo. Yo tengo que decir, obviamente Alfredo lo conocía desde el teatro, fui su asistente de dirección, había trabajado mucho con él, nos tenemos un cariño inmenso desde antes de la teleserie. Recuerdo que su primera película en Italia, en italiano, estábamos justo en La Doña juntos y yo lo ayudaba con el italiano. La última vez que filmó en Italia me llama y me dice, oye, estoy a media hora de tu casa. Entonces hay un vínculo enorme ahí, un cariño inmenso. Pero, claro, como pareja, en esa dupla entre la Vinca y el Laszlo, yo de verdad también me celebro, éramos dinamita. Y esa es la química, son esas cosas que uno la tiene o la tiene, o no la tiene, ¿me entiendes? No es producto del trabajo. La química o está entre dos actores o no está. Y cuando está, la cosa vuela. Bueno, tú lo decías también, trabajé con Tito Noguera, este gran actor, recientemente falleció. ¿Qué recuerdos tienes de él como compañero de trabajo, como gran maestro también? Mira, el Tito obviamente siempre fue parte del elenco de esa época. Siempre era un gozo trabajar con él, pero claro, yo el encuentro, digamos, más cercano, entre comillas, lo tuve justamente cuando el Tito Noguera me bautizó en términos de teleserie. Y en ese que se llamaba De Rusia con Amor, ese episodio. El Tito era y es un encanto. Yo creo que lo guardaremos siempre en el corazón, no solo nosotros, no solo lo que tuvimos el lujo de conocerlo en persona y de trabajar con él, porque era un ser humano muy especial, de un corazón inmenso y tenía brillante como actor, brillante en términos intelectuales, gran compañero de escena siempre, de una generosidad impactante, pero también tenía esa cosa que es mágica en un actor. El Tito nunca perdió el niño. Tenía su niño interior muy luminoso y muy en primer plano. Y eso le brindaba una luz y un encanto a todo lo que hacía, realmente único. Así que aplauso al cielo y que nos siga acompañando desde allá, y muy agradecida a la vida de haber podido conocerlo, de haber podido trabajar con él, de haber podido compartir con él
incluso la vida, digamos, los viajes, etcétera, porque el Tito es uno de esos tesoros que no solo quedan para siempre en el corazón, sino que siguen alimentando el corazón y siguen desde, en el caso del Tito, desde su eterna sonrisa, acompañándote y iluminando el camino. Te emociona mucho, así que vamos a mandarle ahí un abrazo al cielo, un abrazo al cielo, muchas gracias. Un grande del teatro chileno. Y nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Sí, así también me suenan los mocos. Sí, ya volvemos a través de la pantalla de Bio TV con tu programa Más de Ti. Y estamos de regreso en Más de Ti por Bio TV conversando con la gran Alessandra Guerzoni. Mira lo que tengo para ti, un regalito de nuestros auspiciadores de Mamut. Muchas gracias. A ver qué tengo aquí adentro. Bueno, de partida estamos en Mamut y nos tocó un día precioso y una tabla que es maravillosa. Así que ya por el aroma los invito a pasar por acá. ¡Wow! Esto es súper cómodo. Es muy, muy cómodo. Contémosle a la gente que llegaste en bicicleta, así que sí, llegué en bicicleta, yo me muevo en bicicleta, muy ecológica y esto es esencial. No, además que ahora me dieron que tengo que tomar unas cosas en polvo, eso me salva. Justo pensaba comprarlo, mira lo oportuna y atinada que fuiste. Y aquí, a ver, mira, tengo este canje, ¿sabe cuándo lo voy a aprovechar? ¿Cuándo? Así me hago un poco de autobombo. El 9 de abril es mi cumpleaños. El 9 de abril no queda nada. No queda nada. Ahí vas a venir a Estamos en la edad que uno preferiría olvidarse de los cumpleaños. Yo estoy en esa edad. Pero hay que celebrar la vida, así que muy agradecida a Bio TV y a Mamut por esta invitación. Y te cuento un poco, Alessandra, que Mamut está en nuestro país desde el año 1999 con sus clásicas costillitas, estas ribs. ¿Ya? Y este 2026 tiene novedades, porque ha renovado su carta y entre ellas tiene el Festival de Sabores, que son costillitas con distintos sabores del mundo, distintas preparaciones. Así que la gente está invitada a que venga a conocer este plato clásico, pero también hay postres, pueden disfrutar de ensaladas, happy hour, o sea, es un momento de disfrutar con amigos en Mamut, que está a lo largo de todo el país. Me parece genial y nosotros ya lo estamos disfrutando acá. Así que vamos a invitar entonces a toda la gente a Mamut y por supuesto agradecerles que sean parte de Más de Ti. Alessandra, lo estábamos conversando sobre esta carrera que tienes acá en Chile de actriz, pero tú, para la gente que no sepa, tú eres cientista política. Sí. ¿Y cómo llegas desde esta carrera tan tradicional al teatro? Primero que todo, ¿por qué estudias eso? ¿Y cómo después llegas a ser actriz? No, es exactamente al revés. Yo desde muy chica, siendo que nací en una familia muy formal, con ninguno artista, sí, mi hermana, pero porque tenía una voz espectacular, yo creo que ahí fue el hechizo. Cantaba en el coro de la ópera del teatro que ahora se llama Teatro Pavarotti, que es el Teatro Municipal de Módena, donde yo nací. Y recuerdo que yo habré tenido unos 3 o 4 años, era muy chiquitita. Entonces, como mi hermana era parte de ese coro, le daban a mi familia un balcón. Entonces, mi primer encuentro con el teatro, imagínate, nada menos la ópera. Y era tan chiquitita que me ponían un pisito para que yo alcanzara a llegar a poner la cara ahí. Y recuerdo como si fuera ayer, pese a que ha pasado toda una vida, la emoción. Y la niña, esa niña interior que hablábamos de antes de Tito, esa niña que sobrevive, espero que sobreviva hasta que me tenga que partir yo también en mí. Pero cuando a los 10 años yo declaré que quería ser actriz, digamos que la cosa no le gustó mucho a mi mamá. Obviamente desde un lugar de amor, de quererme proteger, de no... es súper comprensible, no es que yo esté culpando ni acusando a mi mamá, especialmente porque estamos hablando ya de unas cuantas décadas atrás. Era algo que le daba mucho miedo a mi mamá. Y bueno, de alguna forma
eso es la razón por la cual, siendo italiana y con la cultura teatral, escénica que tenemos en Italia, y que todo el mundo dice, bueno, qué raro que tú estudiaste, porque yo no es que llego aquí como actriz, yo estudio acá en la Academia de Fernando González. Entonces, para darle el gusto también a ello y también por un sinnúmero de otras razones que no me voy a latear con eso, yo después de la secundaria en este colegio internacional que te decía, quedé en el número cerrado de la Universidad de Londres. Y estando en la Universidad de Londres, ¿con quién se iba a reunir era Alessandra Guerzoni? Con todos los latinos. Entonces, cuando terminé mi BA, me ofrecieron, me hicieron saltar el máster porque era un poco una niña prodigio, y me ofrecieron hacer un trabajo de investigación sobre la vuelta a la democracia en Chile. Por eso llego a Chile. Y cuando llego a Chile, así como en cualquier otro lugar, ya que mi vocación y mi sueño era ser actriz, lo primero, yo recuerdo, llegué un 5 de octubre y el 8 de octubre ya estaba escrita en la Academia de Fernando González. Y pasó lo mismo cuando llegué en Inglaterra. Evidentemente era una vocación, algo que yo no podía reprimir del todo. Entonces yo me considero 100% una actriz chilena, porque fui formada en Chile por el maestro Fernando González y por otros grandes talentos chilenos. Entonces, si bien nací en Italia, me considero y con mucho orgullo una actriz 100% chilena. Y al haber realizado mi sueño acá, obviamente que Chile se transforma, como te comentaba antes, en la patria del corazón, en el país que hizo posible la realización de mi sueño. Ahora, a esta altura del partido, cuando ya, después de la pandemia, etcétera, obviamente que encontrarme a 35 horas de distancia de mi familia ha sido muy doloroso. O sea, mi papá murió estando yo acá, entonces tiene ventaja y desventaja. Y no es sencillo, no, más que sentimiento es que de verdad uno cuando es joven piensa que se la puede todo. Y yo obviamente agradezco a la vida y a Diosito la oportunidad de haberme permitido vivir y acercarme a dos mundos tan distintos, dos continentes tan distintos, dos países tan distintos, porque eso también enriquece mi corazón y enriquece también mi oficio. Ahora, Alessandra, volviendo al tema de la actuación, no te hemos visto en personajes en televisión. ¿Te gustaría volver? ¿Te han ofrecido algo? Mira, eso es lo que me pasa siempre, por ejemplo, por redes sociales, que me dicen todo el mundo, oye, ¿cuándo vuelve a la teleserie? Ojalá dependiera de mí. No depende de mí. Aunque uno como actor es, digamos, el elemento más visible de cualquier producción, no depende de nosotros, depende de un canal, depende de una productora, depende de un director, depende de un sinnúmero de factores. Hoy como hoy también depende de las redes sociales, nos guste o no nos guste. A mí me encantaría volver a las teleseries porque siempre he gozado mucho de ese lenguaje interpretativo. Yo, de hecho, hablo del arte de la interpretación que después se conjuga en distintos sublenguajes. Y para mí las teleseries son un lenguaje que amo mucho, del cual aprendí muchísimo, que permite obviamente un vínculo, una relación inmediata con el público, y por ende sí que me gustaría. ¿No te han llamado? Pero no me han, o sea, la última que hice fue Date cuenta, mi amiga. Ahora, obviamente, estamos en un contexto donde existe una sola área dramática, cosa que creo humildemente, personalmente, que es bien triste, porque Chile tiene un potencial de talento enorme, porque las áreas dramáticas fueron súper importantes y era súper importante cuando había varias, porque los monopolios limitan no solo la oferta de trabajo. Detrás de una teleserie hay mucho más que los 15 actores que se ven, sino también un enriquecimiento cultural a 360 grados. Entonces, mi invitación es que los canales vuelvan a considerar reabrir las áreas dramáticas,
Y obviamente en un momento de monopolio se reduce enormemente la cantidad de trabajo. Yo soy resiliente y sigo alimentando la esperanza que más temprano que tarde pueda volver a una teleserie, me encantaría. Y ojalá que se dé pronto. Yo creo que sí se va a dar, pero estás actualmente, porque claro, no estás en las teleseries, pero sí estás en una obra. Yo quiero saber en qué obra, desde cuándo te podríamos ver. Ya. Cuéntanos un poquito Mira, sobre tu actual momento. Sí, yo son 30 años también que me dedico a la producción teatral, y esta obra que estamos montando en este minuto es parte de esa trayectoria paralela que tengo. Yo cuando produzco siempre me hago dos preguntas. Uno, ¿desde dónde puedo aportar yo con lo que amo hacer? Y dos, siendo extranjera, siempre he tratado de elegir obras que me permitieran ser un poco puente en términos de introducir a Chile dramaturgia relevante, o dramaturgos relevantes y obras que han tenido mucho éxito en el extranjero, pero que son todavía desconocidas en Chile. Y paradojalmente he introducido muchas autorías en muchos dramaturgos extranjeros y nunca lo había hecho con Italia, ¿me lo vas a creer? Entonces, en esta oportunidad tengo la satisfacción doble de introducir a Edoardo Erba, que es un renombrado autor italiano de fama internacional, alabado en Europa y que tiene las obras traducidas a 20 idiomas a ese nivel, con una de sus joyas que se llama Rosalind. Nosotros le pusimos un pequeño subtítulo, El amor es un thriller, que es un thriller psicológico pero teñido de comedia negra, entonces una obra que permite pasearnos por múltiples géneros. Es un desafío actoral impactante, somos solo dos actrices en escena, yo y María Olga Matte, la directora es Bárbara Ruiz Tagle. Estamos en la recta final por lo que de una, work in progress o marcha en blanca que vamos a tener en la San Ginés. Después se viene sorpresa. Alessandra, antes de finalizar, tengo un regalo para ti, que es Mia Lash. Yo te voy a contar inmediatamente qué es esto. Porque Mia Lash es un serum que ayuda a fortalecer las pestañas, a reparar y regenerar. Este es un producto chileno, Alessandra, que viene ¡ay, qué maravilla que sea un Arenas. emprendimiento chileno! Me encanta. Sí, tiene materias primas naturales y algunos productos que son de la zona como el maqui. ¡Ay, pero qué cosa más increíble! Sí, así que le agradecemos a Mia Lash. Contarles que lo pueden encontrar en mialash.cl, este emprendimiento entonces que viene desde el extremo sur del país, para que lo puedas utilizar y tener unas pestañas maravillosas ahora en la obra. Lo vamos a inaugurar en la obra, así que maravilloso. Sí, le agradecemos entonces a Mia Lash por ser parte del programa y te agradecemos a ti, Alessandra, por haber estado gracias con a nosotros. ustedes, y de verdad ha sido un placer conocerte y compartir esta mañana contigo, así que muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes. Sí, éxito en todo, esperamos verte pronto en alguna teleserie, ahora disfrutar del teatro. Sí. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en Más de Ti por Bio Bio TV, que estén muy bien. Chao.